Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Rehman Crítica. Hoy vamos a hablar de una película que pertenece a una de las franquicias de terror más conocidas de los últimos años, una saga que ha jugado siempre con la misma idea: no puedes escapar del destino, porque la muerte siempre encuentra la forma de corregir su propio plan. En esta ocasión analizamos Final Destination, Bloodlines, una entrega que intenta darle un giro interesante a la fórmula clásica de la saga, introduciendo una conexión más profunda entre los personajes, no solo como sobrevivientes de un accidente, sino como parte de una misma línea de sangre que parece estar marcada desde hace generaciones. La película nos vuelve a llevar a ese concepto tan característico de la franquicia: situaciones cotidianas que poco a poco se transforman en escenarios de terror, donde cada pequeño detalle puede convertirse en el inicio de una cadena mortal imposible de detener. Pero esta vez, la historia no solo se centra en el miedo individual, sino también en las consecuencias que pueden afectar a toda una familia. En este video voy a contarles de qué trata la película, qué tan bien funciona esta nueva idea dentro de la saga, cómo están los personajes y sobre todo si realmente vale la pena verla o si se queda solo como otra repetición más del mismo concepto de siempre. Así que si eres fan del terror, de las películas llenas de tensión o simplemente quieres saber si esta entrega logra mantener el nivel de la franquicia, quédate conmigo hasta el final del video. Vamos a empezar. Final Destination. Bloodlines continúa expandiendo el universo de la muerte como una fuerza inevitable e inteligente que persigue a quienes han escapado de su diseño original. En esta entrega, la historia introduce un enfoque más profundo y generacional, alejándose parcialmente de la estructura clásica de accidentes aislados para centrarse en una línea de sangre maldita, donde el destino no solo persigue a un individuo, sino a toda una familia conectada con una antigua supervivencia. La historia comienza presentando a una joven protagonista, cuyo nombre suele variar en los primeros tratamientos de la narrativa, pero que representa el eje central del conflicto. Ella vive una vida aparentemente normal, marcada por pequeños indicios de ansiedad y sueños recurrentes sobre accidentes que no logra comprender. Desde el inicio, se establece que su familia guarda secretos relacionados con un evento trágico ocurrido años atrás, un incidente en el que varios miembros de una generación anterior sobrevivieron a un desastre masivo que nunca debió ser esquivado. Este evento inicial, que actúa como el punto de partida de la maldición, se muestra en forma de flashbacks y relatos fragmentados. Un grupo de familiares, décadas antes, evitó morir en un accidente catastrófico gracias a la advertencia de uno de ellos, quien tuvo una premonición inexplicable. Sin embargo, como es característico en la saga, la muerte no acepta ser engañada, y aunque no los reclamó en ese momento, comenzó a perseguirlos uno por uno en los años siguientes. La novedad de Bloodlines es que la historia no se detiene en esos supervivientes originales, sino que muestra cómo la muerte ha extendido su patrón hacia sus descendientes. Hijos, nietos y miembros indirectos de la familia empiezan a experimentar eventos extraños, coincidencias mortales y señales que sugieren que algo mucho más grande está ocurriendo. La protagonista descubre, a través de investigaciones personales y conversaciones con un pariente mayor, que su familia ha sido marcada por una cadena de muertes inexplicables que se han repetido durante décadas. A medida que la historia avanza, la protagonista comienza a experimentar su propia premonición. En una secuencia clave, tiene una visión de un desastre moderno que involucra un espacio público lleno de personas, como una estación de transporte, un evento urbano o una infraestructura tecnológica que falla de manera catastrófica. Esta secuencia sigue el estilo clásico de la saga: una serie de pequeños fallos mecánicos, coincidencias desafortunadas y efectos dominó que culminan en una tragedia masiva. Sin embargo, antes de que el desastre ocurra, ella logra intervenir y salvar a un grupo de personas, incluidos miembros de su propia familia,
Este personaje actúa como mentor y advertencia viviente, mostrando los efectos psicológicos de haber estado perseguido por la muerte durante años. Su salud deteriorada, su paranoia constante y su conocimiento detallado de patrones mortales sirven como guía para la protagonista, aunque también generan dudas sobre su estabilidad mental. A medida que la historia progresa, la tensión aumenta porque los personajes comienzan a entender que no solo están siendo perseguidos individualmente, sino como parte de un sistema hereditario. Esto introduce dilemas emocionales más profundos. Algunos intentan aislarse de sus familias para proteger a los demás, mientras que otros aceptan su destino como inevitable. La película explora así temas de culpa heredada, destino inevitable y la imposibilidad de escapar de las consecuencias de decisiones pasadas. Las muertes, como es habitual en la saga, están cuidadosamente diseñadas para generar suspense. La película juega con la expectativa del espectador, mostrando objetos cotidianos que parecen inofensivos, pero que se convierten en instrumentos de muerte. Un simple ventilador, una escalera defectuosa, una instalación eléctrica antigua o incluso un sistema de transporte moderno pueden transformarse en mecanismos letales cuando la cadena de eventos se activa. En el tercer acto, la protagonista cree haber encontrado una posible solución: romper la línea de sangre eliminando toda conexión entre los supervivientes originales y sus descendientes. Esto la lleva a una decisión moral extrema, ya que debe enfrentarse a la idea de sacrificar a parte de su propia familia, o cortar simbólicamente los lazos que los unen al evento original. Sin embargo, la película sugiere que la muerte no puede ser engañada tan fácilmente, y cualquier intento de alterar el diseño solo reorganiza el orden de las muertes. El clímax se desarrolla en un entorno donde múltiples elementos convergen en una secuencia final de caos controlado. Los personajes restantes intentan escapar mientras el entorno se vuelve progresivamente más inestable. La protagonista logra salvar a algunos miembros de su familia, pero el costo es alto, y la muerte parece cerrar el círculo de manera inesperada, dejando una sensación de ambigüedad sobre si realmente ha sido derrotada o simplemente ha cambiado su estrategia. En el desenlace, se insinúa que la muerte no solo ha seguido a esta familia, sino que el patrón de Bloodlines podría extenderse a otras familias que también hayan interferido con eventos fatales en el pasado. Esto abre la puerta a futuras historias dentro del universo de la saga, sugiriendo que el concepto de destino no es lineal, sino ramificado y expansivo. El tono final combina tragedia y resignación, característico de la franquicia. Aunque los personajes intentan luchar contra la inevitabilidad, la película refuerza la idea de que la muerte no es un enemigo que se pueda derrotar, sino una fuerza que ajusta constantemente su equilibrio. La noción de línea de sangre añade una dimensión más inquietante. Incluso si una persona escapa, su existencia puede condenar a otros que ni siquiera estuvieron presentes en el evento original. En conclusión, Final Destination. Bloodlines amplía el universo de la saga al introducir una narrativa más generacional y psicológica, donde el destino no solo persigue actos individuales, sino herencias completas. La película mantiene los elementos clásicos de tensión, accidentes elaborados y muertes inevitables, pero los combina con una historia más profunda sobre familia, culpa y destino heredado. El resultado es una expansión del concepto original que transforma la idea de escapar de la muerte en un dilema aún más complejo. No se trata solo de sobrevivir, sino de entender hasta dónde se extiende la consecuencia de haber sobrevivido. Final Destination. Bloodlines reúne a un elenco principalmente joven, acompañado por el regreso de una figura icónica de la franquicia. En este tipo de películas, el reparto no solo interpreta personajes individuales, sino que funciona como un engranaje colectivo dentro de una estructura narrativa, donde cada personaje representa una posible variación del destino. La película depende mucho de la química entre los actores,
ya que el miedo no proviene únicamente de las muertes, sino de la tensión interpersonal, la paranoia creciente y la sensación de que cualquiera puede ser el siguiente. Uno de los nombres más importantes y reconocibles es el de Tony Todd, quien retoma su papel como William Bloodworth. Bloodworth es un personaje casi mítico dentro de la saga, una figura que aparece en varias entregas anteriores como una especie de guía enigmático entre la vida y la muerte. Su interpretación es fundamental porque no actúa como un héroe tradicional ni como un villano, sino como un observador consciente de las reglas del destino. En Bloodlines, su presencia funciona como un puente entre el pasado de la franquicia y esta nueva etapa narrativa centrada en las líneas de sangre. Su actuación se caracteriza por una voz profunda, una calma inquietante y una forma de hablar que sugiere que conoce más de lo que revela. Bloodworth no salva a los personajes, pero les advierte de manera críptica sobre la imposibilidad de escapar del diseño de la muerte, y su papel refuerza el tono filosófico de la película. La protagonista principal está interpretada por Kaitlyn Santajuana, quien encarna a la joven que descubre que su familia está atrapada en una cadena hereditaria de muertes. Su personaje es el eje emocional de la historia, ya que la narrativa gira en torno a su lucha por comprender el origen de la maldición y proteger a sus seres queridos. Su interpretación se centra en transmitir vulnerabilidad progresiva. Comienza como una joven aparentemente normal, pero a medida que avanza la historia, su comportamiento se vuelve más obsesivo, ansioso y determinado. El reto actoral en este tipo de papel consiste en mantener el equilibrio entre el miedo realista y la necesidad de avanzar la trama, especialmente en escenas donde el personaje debe tomar decisiones imposibles bajo presión constante. El grupo de amigos y familiares que rodean a la protagonista incluye a varios personajes interpretados por actores jóvenes que aportan diferentes tonos emocionales a la historia. Theo Briones interpreta a uno de los personajes centrales masculinos, un joven que representa la lógica dentro del grupo. Su papel suele funcionar como contrapunto racional frente al caos creciente. En la dinámica del grupo, su personaje intenta encontrar explicaciones científicas o patrones en los eventos, aunque gradualmente se enfrenta a la realidad de que la muerte no sigue reglas comprensibles. La actuación en este tipo de rol requiere transmitir una transición desde el escepticismo hacia el terror absoluto, lo cual es un arco típico dentro de la saga. Por otro lado, Breck Basinger interpreta a un personaje que aporta una perspectiva más emocional y empática dentro del grupo. Su papel suele estar vinculado a la conexión humana entre los supervivientes, mostrando cómo el miedo afecta las relaciones personales. En una película de Final Destination, estos personajes suelen ser importantes porque representan el lado más humano de la historia, la amistad, el amor o la lealtad que se ponen a prueba cuando la supervivencia está en juego. Su interpretación se centra en reacciones emocionales intensas, especialmente en escenas donde la tensión se construye a partir de la anticipación de un accidente inminente. Richard Harmon interpreta a un personaje con un enfoque más complejo y ambiguo, a menudo asociado con el escepticismo oscuro o incluso con decisiones moralmente cuestionables dentro del grupo. Este tipo de personaje es común en la franquicia, ya que introduce conflictos internos entre los supervivientes. Su actuación suele destacar por un tono más frío, irónico o incluso resignado, lo que ayuda a intensificar la sensación de que la muerte es inevitable. En muchas escenas, su personaje sirve como catalizador de discusiones sobre si es mejor aceptar el destino o intentar engañarlo. Anna Lore interpreta a otro miembro del grupo que representa la fragilidad emocional y la creciente paranoia que afecta a todos los supervivientes. Su papel es importante porque en este tipo de películas no todos los personajes reaccionan de la misma manera ante el horror. Algunos se derrumban psicológicamente, otros intentan mantenerse fuertes y otros entran en negación. Su interpretación suele centrarse en transmitir ansiedad progresiva,
cambios de comportamiento repentinos y una sensación constante de vulnerabilidad ante objetos o situaciones cotidianas. Owen Patrick Joyner también forma parte del elenco joven y aporta energía al grupo en las primeras partes de la película, cuando los personajes aún intentan mantener una apariencia de normalidad. Su papel suele estar relacionado con momentos de interacción social más ligeros antes de que la narrativa se oscurezca. Este tipo de personaje es clave en la estructura de la saga, ya que ayuda a establecer un contraste fuerte entre la vida cotidiana inicial y el caos posterior. Su actuación se apoya en la naturalidad y en la transición gradual hacia el miedo. A nivel general, el elenco de Bloodlines está diseñado para representar diferentes respuestas psicológicas ante un mismo fenómeno: la inevitabilidad de la muerte. Algunos actores interpretan personajes que intentan racionalizar lo que ocurre, otros lo aceptan con fatalismo y otros luchan activamente por cambiar el destino. Esta diversidad interpretativa es esencial para que la película mantenga la atención, ya que el público no solo observa accidentes, sino decisiones humanas bajo presión extrema. Uno de los aspectos más importantes del trabajo del elenco es la reacción ante las secuencias de muerte, que en la franquicia Final Destination son cuidadosamente construidas. Los actores deben reaccionar a elementos invisibles o a eventos que se desarrollan fuera de cámara en muchos casos, lo que requiere una gran capacidad de imaginación y coordinación con efectos especiales. La tensión no proviene únicamente del resultado final, sino de la anticipación, y eso depende en gran medida de la credibilidad de las actuaciones. En conjunto, el reparto funciona como una red de personajes interconectados, cuya evolución depende del deterioro progresivo de la seguridad y la confianza. Al inicio, los personajes se sienten unidos por la experiencia de sobrevivir a un evento traumático, pero a medida que la muerte comienza a reclamar a cada uno de ellos, esa unidad se rompe y da paso a la sospecha, el miedo y el aislamiento. Los actores deben reflejar esta transformación de manera gradual, sin perder coherencia emocional. El papel de Tony Todd, en particular, añade una capa adicional de significado al conjunto del elenco. Su presencia no solo conecta la película con las entregas anteriores, sino que también refuerza la idea de que la muerte es una entidad consciente que opera según reglas desconocidas. Su actuación funciona casi como una narración dentro de la narración, proporcionando advertencias enigmáticas que los personajes no siempre comprenden hasta que es demasiado tarde. En términos de dinámica de grupo, el elenco de Bloodlines refleja una estructura clásica del cine de terror contemporáneo, un grupo diverso de personajes con distintas personalidades, habilidades emocionales y formas de enfrentar el miedo. Esta diversidad permite que las muertes y los eventos de la película tengan mayor impacto, ya que cada pérdida afecta al grupo de una manera distinta y altera el equilibrio psicológico de los supervivientes restantes. En conclusión, el reparto de Final Destination, Bloodlines, no solo cumple la función de interpretar personajes individuales, sino que construye colectivamente una experiencia de terror psicológico basada en la incertidumbre, la reacción humana ante lo inevitable y la fragmentación progresiva de un grupo unido por la tragedia. Cada actor aporta una pieza distinta al rompecabezas narrativo, y su trabajo conjunto es lo que permite que la película mantenga la tensión constante característica de la franquicia, donde el verdadero protagonista no es la muerte en sí, sino la forma en que cada persona reacciona cuando entiende que no puede escapar de ella. La película Final Destination, Bloodlines, representa una expansión interesante dentro de una franquicia que, desde sus inicios, ha construido su identidad alrededor de una idea simple pero efectiva: la muerte como una fuerza inevitable que corrige cualquier alteración de su diseño. En esta entrega, la saga intenta evolucionar su fórmula tradicional incorporando una dimensión más familiar y generacional, lo que cambia ligeramente el enfoque del terror.
En lugar de centrarse únicamente en un grupo de desconocidos unidos por una premonición, la historia amplía el conflicto hacia una supuesta línea de sangre que conecta a los supervivientes originales con sus descendientes. Este cambio conceptual es uno de los elementos más discutidos de la película y también uno de los más importantes para evaluar si realmente vale la pena verla. Desde el punto de vista narrativo, la película mantiene la esencia clásica de la franquicia: secuencias de tensión progresiva, situaciones cotidianas que se transforman en trampas mortales y una sensación constante de paranoia. Sin embargo, lo que diferencia a esta entrega es su intento de profundizar en el impacto psicológico prolongado de sobrevivir a la muerte. Ya no se trata solo de escapar de un accidente inicial, sino de entender cómo ese escape afecta a toda una estructura familiar. Este enfoque añade una capa emocional que, aunque no siempre se desarrolla con total profundidad, sí aporta un aire renovado a la saga. Uno de los aspectos más fuertes de la película es su capacidad para mantener la tensión. Como en las entregas anteriores, gran parte del entretenimiento proviene de la anticipación. El espectador sabe que algo va a salir mal, pero no sabe cuándo ni cómo. Esta construcción del suspense sigue siendo eficaz, especialmente en las primeras secuencias donde los personajes intentan retomar su vida normal antes de que los eventos extraños comiencen a acumularse. La dirección aprovecha muy bien los objetos cotidianos, cables, herramientas, maquinaria, elementos domésticos, para convertirlos en potenciales amenazas, manteniendo la tradición de la franquicia. Sin embargo, donde la película intenta innovar es en la relación entre los personajes. La idea de una maldición hereditaria introduce conflictos internos más complejos dentro del grupo de supervivientes. Ya no solo hay miedo individual, sino también una sensación de responsabilidad compartida. Algunos personajes sienten culpa por haber sobrevivido, mientras que otros comienzan a cuestionar si su existencia está condenando a sus seres queridos. Este tipo de dilemas emocionales no siempre se exploran en profundidad, pero sí aparecen lo suficiente como para diferenciar esta entrega de otras anteriores. El reparto joven cumple correctamente con su función dentro de la estructura de la película. Las interpretaciones están diseñadas principalmente para transmitir ansiedad, confusión y progresiva desesperación. No se trata de actuaciones extremadamente complejas desde el punto de vista dramático, sino de reacciones creíbles ante situaciones cada vez más extremas. En este tipo de cine, la naturalidad en la reacción es más importante que la profundidad del diálogo, y en general el elenco logra sostener la credibilidad de las situaciones. El regreso de Tony Todd como William Bloodworth es uno de los puntos más destacados para los seguidores de la franquicia. Su presencia aporta continuidad y un sentido de mitología interna que conecta esta película con las anteriores. Bloodworth funciona como una figura enigmática que parece entender las reglas de la muerte mejor que nadie, aunque nunca las explica completamente. Su interpretación sigue siendo uno de los elementos más sólidos del universo Final Destination, ya que su actuación no depende de grandes acciones, sino de la construcción de una atmósfera de inevitabilidad. Cada aparición suya refuerza la idea de que no hay escapatoria real, solo comprensión tardía. En términos de estructura, la película sigue un patrón bastante familiar: introducción de los personajes, evento inicial catastrófico, escape temporal y luego una serie de muertes progresivas que reconstruyen el equilibrio. Este esquema puede parecer repetitivo para quienes ya conocen la saga, pero sigue funcionando gracias a la creatividad de las secuencias de muerte. En esta entrega, las muertes intentan ser más complejas y encadenadas, jugando con múltiples elementos en movimiento y pequeñas coincidencias que se suman hasta producir el resultado final. Este tipo de construcción sigue siendo el sello distintivo de la franquicia y uno de sus principales atractivos. No obstante, uno de los puntos débiles de la película es que, en ocasiones, el intento de expandir la mitología de la línea de sangre no se desarrolla con suficiente claridad. La idea es interesante,
pero a veces se siente más como un concepto narrativo que como una regla completamente integrada en el mundo de la película. Esto puede generar cierta confusión o sensación de falta de coherencia interna, especialmente para espectadores que buscan una explicación más sólida del funcionamiento del destino dentro de la historia. A nivel visual, la película mantiene una estética moderna, con una fotografía limpia y una dirección que prioriza la claridad de los eventos. Esto es importante en una saga como esta, donde el espectador necesita seguir con precisión la cadena de acciones que conducen a cada accidente. Las secuencias están cuidadosamente coreografiadas para que cada elemento tenga un propósito dentro del resultado final, lo que demuestra un trabajo técnico sólido en la planificación de escenas. El ritmo de la película es otro aspecto a considerar. Durante la primera mitad, el desarrollo es relativamente lento, centrándose en la construcción de personajes y la introducción del misterio. Esto puede resultar menos emocionante para quienes esperan acción constante, pero es necesario para establecer la tensión posterior. La segunda mitad, en cambio, se acelera significativamente, con una sucesión de eventos más intensos y frecuentes. Este contraste ayuda a mantener el interés general, aunque también puede generar cierta irregularidad en la experiencia. Uno de los temas más interesantes de la película es la idea de la inevitabilidad heredada. Mientras que en entregas anteriores la muerte perseguía a individuos específicos que habían escapado de un accidente, aquí la noción se amplía hacia la familia como estructura. Esto plantea preguntas sobre destino, culpa y responsabilidad que van más allá del terror físico. Sin embargo, la película no siempre profundiza en estas ideas tanto como podría, lo que deja la sensación de que hay un potencial temático mayor que no se explota completamente. En cuanto al nivel de terror, la película no busca ser un horror psicológico profundo ni depender de sustos constantes. Su enfoque sigue siendo el suspense mecánico, la construcción detallada de accidentes inevitables. Esto significa que gran parte del disfrute proviene de observar cómo pequeños detalles se encadenan hasta formar un resultado fatal. Para los fans de la saga, este sigue siendo el principal atractivo, y en ese sentido la película cumple con las expectativas. Comparada con otras entregas de la franquicia, Final Destination, Bloodlines se siente como un intento de renovación, más que como una simple repetición de fórmula. No reinventa completamente la saga, pero sí intenta ampliarla en dirección temática y emocional. Este equilibrio entre tradición e innovación es probablemente su mayor fortaleza y también su mayor debilidad, ya que no todos los elementos nuevos están completamente desarrollados, pero tampoco rompe con lo que los fans esperan. En cuanto a si vale la pena verla o no, la respuesta depende del tipo de espectador. Para quienes disfrutan de la franquicia Final Destination, esta película es claramente recomendable. Mantiene los elementos clásicos, ofrece nuevas variaciones en las secuencias de muerte y añade un intento de profundidad narrativa que, aunque imperfecto, es interesante. Para espectadores que buscan una película de terror más innovadora o psicológicamente compleja, puede resultar algo limitada en su enfoque. También es importante considerar que esta película funciona mejor como parte de una saga que como obra independiente. Muchas de sus ideas tienen más impacto si se conoce el contexto de las películas anteriores, especialmente en lo relacionado con la figura de la muerte y las reglas que la franquicia ha establecido a lo largo del tiempo. Sin ese contexto, algunos elementos pueden parecer genéricos o poco explicados. En conclusión, Final Destination Bloodlines es una entrega sólida dentro de la franquicia, con suficientes momentos de tensión, creatividad en las muertes y un intento legítimo de expansión narrativa. No es una reinvención radical ni una obra maestra del terror, pero sí una continuación competente que ofrece entretenimiento consistente. Su principal mérito es mantener viva la fórmula clásica mientras introduce pequeñas variaciones que evitan que la experiencia se sienta completamente repetitiva. Si te gustan las películas basadas en la tensión progresiva, los accidentes elaborados y la idea de que el destino siempre encuentra la forma de equilibrar las cosas,
entonces esta película sí merece la pena. Si buscas algo completamente nuevo dentro del género, puede que la encuentres predecible en su estructura, aunque aún así disfrutable por la ejecución de sus escenas más tensas. En la película Final Destination, Bloodlines, los efectos visuales, VFX, y el CGI juegan un papel fundamental para construir la experiencia de tensión característica de la saga, a diferencia de muchas películas de terror donde los efectos digitales se usan para crear criaturas o mundos fantásticos. Aquí su función es mucho más sutil y peligrosa, hacer que lo cotidiano parezca impredecible, frágil y mortal. El objetivo principal del equipo de efectos no es impresionar con imágenes espectaculares por sí mismas, sino convencer al espectador de que cualquier objeto común, una escalera, un cable, una máquina, una ventana o incluso una gota de agua, puede convertirse en el inicio de una cadena de eventos letales perfectamente calculados. Uno de los aspectos más importantes del trabajo de VFX en esta película es la simulación de la causalidad. Las muertes en la saga Final Destination nunca ocurren de forma directa o simple. Siempre son el resultado de una secuencia compleja de pequeños incidentes que se encadenan como un efecto dominó. Para lograr esto de manera creíble, el equipo de CGI debe coordinar múltiples elementos digitales que interactúan entre sí con precisión matemática. Por ejemplo, una simple escena puede involucrar líquidos que se derraman, objetos que se deslizan, estructuras que vibran, cables que se tensan y mecanismos que fallan al mismo tiempo. Cada uno de estos elementos requiere simulaciones físicas separadas que luego se combinan en una sola secuencia coherente. El realismo es uno de los pilares más importantes en el trabajo visual de la película. A diferencia del CGI estilizado o exagerado que se ve en otros géneros, aquí se busca que el espectador no perciba el truco. Para ello, se utilizan técnicas avanzadas de iluminación digital que imitan con precisión la luz real del entorno. Las sombras, los reflejos y la refracción de materiales como vidrio, metal o agua están cuidadosamente calculados para integrarse con la filmación real. Esto permite que el espectador sienta que los objetos digitales siempre han estado en la escena, en lugar de parecer añadidos posteriores. Otro elemento clave es la simulación de destrucción. En varias secuencias de la película, los entornos físicos se ven afectados por colapsos, explosiones menores o fallos mecánicos progresivos. El CGI se utiliza para recrear estos procesos de manera controlada, mostrando cómo una estructura se deteriora paso a paso. En lugar de mostrar una destrucción repentina, el equipo de VFX se enfoca en la degradación gradual, una grieta que se expande lentamente, una vibración que aumenta, un sistema que empieza a fallar antes del colapso final. Este enfoque es esencial para mantener la tensión característica de la franquicia. Las escenas de muerte, que son el sello de la saga, requieren un nivel especialmente alto de coordinación entre efectos prácticos y digitales. En muchos casos, los actores interactúan con entornos parcialmente construidos en el set real, mientras que el resto del peligro se añade digitalmente en postproducción. Por ejemplo, un objeto que parece estar a punto de caer puede ser una mezcla de utilería física y extensión CGI. Esta combinación permite capturar reacciones auténticas de los actores mientras se mantiene el control total sobre la secuencia de peligro. El uso del CGI también es fundamental para manipular el tiempo y el ritmo dentro de las escenas. En muchas secuencias de tensión, la cámara se mueve lentamente mientras pequeños detalles ocurren simultáneamente en diferentes partes del encuadre. El equipo de VFX utiliza simulaciones separadas para cada elemento, lo que permite ajustar la velocidad de cada acción de forma independiente. Esto crea una sensación de inevitabilidad, como si todos los eventos estuvieran convergiendo hacia un punto crítico que el espectador puede ver pero no evitar. La integración digital de entornos es otro aspecto importante.
Aunque gran parte de la película se filma en locaciones reales, muchas áreas se amplían o modifican digitalmente para aumentar la complejidad de las escenas. Esto incluye la adición de estructuras, maquinaria o elementos arquitectónicos que no existen físicamente en el set. Estas extensiones digitales permiten que los escenarios sean más peligrosos visualmente sin comprometer la seguridad del rodaje. Además, ayudan a crear espacios más densos donde la acción puede desarrollarse de manera más intrincada. Uno de los mayores desafíos del equipo de VFX en esta película es mantener la coherencia física de todos los elementos en pantalla. Dado que muchas escenas dependen de interacciones extremadamente precisas entre objetos, cualquier error en la simulación podría romper la credibilidad de la secuencia. Por eso se utilizan herramientas de simulación basadas en física real, que calculan cómo deberían comportarse los objetos bajo diferentes fuerzas como gravedad, fricción, presión o impacto. Este nivel de detalle es lo que permite que las muertes se sientan tan elaboradas y plausibles dentro del universo de la película. En la película también se utiliza CGI para reforzar la sensación de inestabilidad constante. Pequeñas vibraciones, cambios sutiles en la iluminación o movimientos imperceptibles en el entorno son añadidos digitales que contribuyen a una atmósfera de tensión continua. Estos detalles, aunque casi invisibles conscientemente, afectan la percepción emocional del espectador, generando una sensación de que algo siempre está a punto de ocurrir. Las secuencias más complejas de la película combinan múltiples capas de efectos visuales. En una sola escena pueden coexistir actores reales, entornos físicos, extensiones digitales, simulaciones de fluidos, animaciones de objetos y efectos de partículas. Todas estas capas deben sincronizarse perfectamente para que la escena funcione como un todo. El proceso de composición final es extremadamente detallado, ya que cualquier desajuste en iluminación, escala o perspectiva puede romper la ilusión de realidad. El envejecimiento digital y la manipulación facial también pueden aparecer en ciertos momentos, especialmente en escenas donde se requiere enfatizar el trauma o la transformación emocional de los personajes. Aunque no es el foco principal de la película, estas técnicas ayudan a reforzar la carga psicológica de algunas secuencias, mostrando cómo el miedo afecta físicamente a los personajes. Otro elemento interesante del trabajo de CGI es la creación de accidentes invisibles, una característica típica de la franquicia. Esto se refiere a eventos donde el peligro no es evidente de inmediato, pero se construye progresivamente hasta volverse inevitable. El CGI permite mostrar pequeños cambios en el entorno que serían imposibles de capturar en cámara real, como el desgaste de un material, el desplazamiento mínimo de un objeto o la inestabilidad de una estructura. La coordinación entre efectos prácticos y digitales es lo que define la identidad visual de la película. El equipo de producción evita depender exclusivamente del CGI para que las escenas mantengan un peso físico real. Los objetos reales proporcionan textura y credibilidad, mientras que el CGI añade complejidad y peligro. Esta combinación es esencial para que el espectador sienta que las muertes podrían ocurrir en el mundo real, lo cual es el núcleo del impacto de la saga. En términos de calidad técnica, Final Destination Bloodlines muestra un nivel de efectos visuales moderno y competente, alineado con los estándares actuales del cine de terror comercial. No busca el espectáculo visual por sí mismo, sino la construcción de una experiencia de tensión progresiva basada en la simulación de lo cotidiano. Esto hace que el CGI sea casi invisible en muchos momentos, lo cual es precisamente su mayor logro. En conclusión, el trabajo de VFX y CGI en esta película no solo sirve para crear muertes impactantes, sino para construir un sistema completo de causalidad visual donde cada elemento del entorno tiene potencial narrativo. La película utiliza la tecnología digital para reforzar su tema central, la inevitabilidad del destino.
Gracias a la combinación de simulaciones físicas, integración de entornos reales, efectos de partículas y composición avanzada, el resultado es una experiencia visual coherente, tensa y cuidadosamente diseñada, donde cada detalle contribuye a la sensación de que la muerte siempre está un paso adelante. La película Final Destination, Bloodlines ha generado un gran interés dentro del mercado cinematográfico debido a que pertenece a una franquicia con una base de fans consolidada y un historial consistente en taquilla. Desde su anuncio, la expectativa alrededor de su rendimiento comercial ha sido alta, especialmente porque las películas de esta saga suelen combinar presupuestos moderados con resultados financieros sólidos. Esto convierte a cada nueva entrega en un producto potencialmente rentable, siempre dependiendo de la recepción del público y del impacto de su campaña de marketing. En términos generales, el desempeño en taquilla de una película como esta suele depender de varios factores clave: el reconocimiento de la franquicia, la competencia en cartelera durante su estreno, el atractivo del concepto para nuevas audiencias y la capacidad de generar conversación en redes sociales. En el caso de Final Destination, Bloodlines, el interés inicial proviene principalmente de la nostalgia de los fans de las entregas anteriores y de la curiosidad por la nueva dirección narrativa centrada en la idea de líneas de sangre. Este enfoque ayuda a diferenciarla de otras películas de terror contemporáneas, lo que contribuye a su posicionamiento en el mercado. Durante su fin de semana de estreno, este tipo de películas suele concentrar una gran parte de sus ingresos iniciales, ya que el público objetivo principal, los seguidores de la franquicia y los aficionados al terror, acude rápidamente a verla en cines. La estrategia de estreno suele estar diseñada para maximizar este impacto temprano, utilizando trailers, clips de escenas de tensión y campañas digitales que resaltan las muertes creativas y el concepto central del destino ineludible. En el caso de esta película, la promoción se ha centrado en destacar la idea de que la muerte ya no persigue solo a individuos, sino a toda una estructura familiar, lo que genera un gancho narrativo más amplio. Uno de los elementos más importantes en el análisis de taquilla es la relación entre presupuesto y recaudación. Las películas de esta saga generalmente no requieren presupuestos extremadamente altos en comparación con grandes producciones de acción o ciencia ficción, ya que se basan más en suspense, efectos visuales controlados y escenarios contemporáneos. Esto significa que incluso resultados moderados en taquilla pueden traducirse en rentabilidad significativa. En el caso de esta entrega, el equilibrio entre efectos visuales, diseño de producción y elenco joven mantiene los costes relativamente controlados, lo que favorece su viabilidad comercial. El comportamiento del público también es un factor clave en el rendimiento global. Este tipo de películas depende mucho del boca a boca y de la experiencia del espectador en salas de cine. Las secuencias de tensión y las muertes elaboradas suelen generar reacciones fuertes que se comparten en redes sociales, lo que contribuye a mantener el interés durante las semanas posteriores al estreno. En el caso de esta película, la recepción del público suele dividirse entre quienes disfrutan del ingenio de las escenas de muerte y quienes consideran que la fórmula ya es familiar. Pero esta división no necesariamente afecta negativamente la taquilla, ya que la curiosidad sigue siendo un motor importante. En comparación con otras entregas de la franquicia, Final Destination, Bloodlines se percibe como una continuación con potencial de mantener la estabilidad financiera de la saga. Las películas anteriores han demostrado que existe un público recurrente que vuelve a cada nueva entrega, incluso después de varios años de pausa entre películas. Este factor de lealtad es crucial, ya que reduce la dependencia de atraer completamente nuevas audiencias. En el análisis del rendimiento también es importante considerar la competencia en cartelera durante el estreno.
Las películas de terror suelen programarse estratégicamente en ventanas donde no compiten directamente con grandes blockbusters familiares o franquicias de superhéroes. Esto les permite ocupar un espacio propio en el mercado, atrayendo a espectadores que buscan experiencias más intensas y específicas. En este contexto, la película puede aprovechar mejor su nicho de audiencia. Más allá de la taquilla en cines, el rendimiento en plataformas digitales y formatos domésticos es otro componente esencial del éxito total de la película. Tras su paso por salas, la estrategia habitual incluye su lanzamiento en formato digital premium, PVOD, seguido de su disponibilidad en plataformas de streaming y posteriormente en Blu-ray y DVD. Este ciclo de distribución permite maximizar los ingresos a lo largo del tiempo, incluso después de que la película haya salido de los cines. En el mercado digital, este tipo de películas suele tener un rendimiento fuerte debido a la naturaleza de su contenido. Las historias de terror con escenas impactantes tienden a ser populares en alquiler digital, ya que los espectadores que no la vieron en cine buscan experimentarla desde casa. Además, el formato digital permite volver a ver escenas específicas, especialmente las secuencias de muertes elaboradas, que suelen ser uno de los principales atractivos de la franquicia. El lanzamiento en plataformas de streaming también amplía significativamente el alcance de la película. Una vez disponible en catálogo, Final Destination, Bloodlines puede atraer tanto a nuevos espectadores como a fans que desean revisitar la franquicia completa. Este tipo de distribución prolonga la vida útil del contenido y contribuye a mantener el interés en futuras entregas. Además, el algoritmo de recomendación de las plataformas ayuda a que la película llegue a audiencias que consumen regularmente contenido de terror o suspense. El formato físico, aunque menos dominante que en años anteriores, sigue teniendo un público fiel, especialmente entre coleccionistas y fans de la franquicia. Las ediciones en Blu-ray suelen incluir contenido adicional como escenas eliminadas, comentarios del director, análisis de las secuencias de muerte y making-of centrados en los efectos visuales. Estos materiales extras son especialmente valorados en una saga donde el diseño técnico de las muertes es uno de los elementos más interesantes. En el caso de esta película, el material adicional de home media probablemente se enfoca en la creación de las complejas secuencias de VFX y en la coordinación entre efectos prácticos y digitales. Dado que la franquicia depende tanto de la construcción detallada de accidentes, los fans suelen mostrar gran interés en entender cómo se diseñaron estas escenas. Esto convierte al lanzamiento en formato físico en una extensión importante de la experiencia cinematográfica. Otro aspecto relevante del home media es la posibilidad de versiones extendidas o ediciones alternativas. Aunque no siempre ocurre en esta franquicia, algunas películas incluyen ajustes menores en el montaje o escenas adicionales que no llegaron a la versión final de cine. Este tipo de contenido puede incentivar la compra entre los seguidores más dedicados. Desde el punto de vista del marketing post-lanzamiento, el ciclo de vida de la película no termina con su estreno en cines. De hecho, el rendimiento en plataformas digitales y streaming puede influir en la percepción general del éxito de la película. Muchas producciones contemporáneas se consideran exitosas no solo por su taquilla inicial, sino por su capacidad de mantenerse relevantes durante meses a través de diferentes formatos. En el caso de Final Destination, Bloodlines, su estrategia de distribución multicanal refuerza su posicionamiento como producto de entretenimiento de largo recorrido. La combinación de cine, digital, streaming y formato físico permite que la película llegue a diferentes tipos de audiencia en distintos momentos, maximizando su impacto global. En conclusión, el rendimiento en taquilla y el ciclo de home media de esta película reflejan el funcionamiento típico de una franquicia de terror consolidada. Su éxito no depende únicamente del estreno en salas, sino de una estrategia completa que incluye distribución digital, explotación en plataformas de streaming y ventas en formato físico.
Este modelo permite que la película mantenga su relevancia más allá del estreno inicial y continúe generando ingresos a lo largo del tiempo. La película Final Destination Bloodlines es una nueva entrega dentro de una saga que ya tiene una identidad muy marcada en el cine de terror, la idea de que la muerte no se puede engañar y siempre encuentra la manera de corregir cualquier alteración en su plan. En este contexto, analizar sus puntos positivos y negativos no solo implica evaluar la calidad de la película en sí, sino también cómo evoluciona una fórmula que lleva años repitiéndose con variaciones. Esta entrega intenta renovar algunos aspectos de la franquicia mientras mantiene los elementos clásicos que la hicieron popular, y en ese equilibrio es donde se encuentran tanto sus mayores aciertos como sus principales debilidades. Uno de los puntos positivos más importantes de la película es su capacidad para mantener la tensión constante. Como en las mejores entregas de la saga, el suspense no depende de sustos fáciles, sino de la anticipación. El espectador sabe que algo va a salir mal, pero no sabe exactamente cuándo ni cómo. Esta construcción progresiva del peligro sigue siendo uno de los elementos más efectivos del filme. Las escenas cotidianas se transforman lentamente en secuencias de alto riesgo, donde cada pequeño detalle puede desencadenar una cadena de eventos mortales. Esta sensación de inevitabilidad es uno de los mayores logros de la película. Otro punto fuerte es la creatividad en las secuencias de muerte. La franquicia siempre ha destacado por convertir objetos comunes en instrumentos letales, y esta entrega mantiene ese estándar. Lo interesante es que los accidentes no ocurren de forma directa, sino a través de cadenas complejas de eventos, lo que hace que el espectador esté constantemente analizando el entorno. Esta atención al detalle convierte cada escena en un pequeño rompecabezas visual. El diseño de estas secuencias demuestra un trabajo cuidadoso de planificación y una clara intención de sorprender sin recurrir a lo obvio. También es positivo el intento de introducir una dimensión más emocional y familiar en la historia. A diferencia de entregas anteriores, donde los personajes eran principalmente un grupo de desconocidos unidos por un accidente, aquí se introduce la idea de una línea de sangre, lo que añade una capa de responsabilidad heredada. Esto permite explorar temas como la culpa familiar, el miedo a las consecuencias del pasado y la imposibilidad de escapar de lo que ya ha sido alterado. Aunque este aspecto no siempre está completamente desarrollado, sí aporta una intención de evolución narrativa. El personaje interpretado por Tony Todd como William Bloodworth es otro punto positivo claro. Su presencia aporta continuidad dentro del universo de la saga y refuerza la sensación de mitología interna. Su estilo de actuación, basado en la calma inquietante y el lenguaje enigmático, sigue siendo uno de los elementos más icónicos de la franquicia. Cada aparición suya eleva el tono de la película y refuerza la idea central de que la muerte no es aleatoria, sino una fuerza con reglas propias que los personajes no pueden comprender completamente. En el aspecto visual, la película también destaca por su buen uso del CGI y los efectos prácticos combinados. Las escenas están diseñadas para parecer reales, lo que aumenta el impacto del suspense. El trabajo técnico logra que los entornos cotidianos se sientan frágiles e inestables, lo que es clave para el tipo de terror que propone la franquicia. La integración entre elementos digitales y físicos está bien lograda, lo que permite que las secuencias de accidente sean creíbles y visualmente coherentes. Otro punto a favor es el ritmo general de la película. Aunque la primera parte es más lenta, esta construcción inicial ayuda a desarrollar a los personajes y establecer la tensión. La segunda mitad acelera el ritmo con una serie de eventos más intensos, lo que crea un contraste efectivo. Esta estructura permite que el espectador pase de una sensación de normalidad a un estado constante de alerta, lo cual es fundamental en este tipo de cine. Sin embargo, la película también presenta varios puntos negativos que afectan su impacto general. Uno de los principales es la falta de innovación real en la fórmula.
Aunque se introduce la idea de la línea de sangre, en la práctica la estructura sigue siendo muy similar a las entregas anteriores: premonición, escape y luego una serie de muertes en orden progresivo. Para algunos espectadores, esto puede resultar predecible, especialmente si ya están familiarizados con la saga. Otro problema es que el concepto de la maldición hereditaria no está completamente desarrollado. La idea es interesante y tiene potencial para expandir el universo de la franquicia, pero en varios momentos se siente más como un elemento narrativo superficial que como una regla bien establecida del mundo de la película. Esto genera cierta confusión sobre cómo funciona exactamente la lógica de la muerte en esta entrega. El desarrollo de los personajes también es un punto débil. Aunque el elenco cumple correctamente en términos de actuación, muchos personajes no reciben suficiente profundidad para generar una conexión emocional fuerte con el espectador. En este tipo de películas, donde la tensión depende en parte de la empatía con las víctimas, la falta de desarrollo puede reducir el impacto de algunas muertes. El público puede sentirse más interesado en la mecánica de los accidentes que en el destino emocional de los personajes. Además, algunos diálogos resultan funcionales pero poco memorables. La película prioriza la acción y la construcción de tensión sobre la escritura de conversaciones profundas o significativas. Esto no es necesariamente un defecto grave dentro del género, pero sí limita la capacidad de la historia para dejar frases o momentos realmente icónicos fuera de las secuencias de muerte. Otro punto negativo es la repetición estructural de la franquicia. Aunque esta entrega intenta introducir variaciones, sigue dependiendo de una fórmula muy conocida. Esto puede hacer que algunos momentos pierdan sorpresa, especialmente para los fans de larga data. La anticipación sigue siendo efectiva, pero el patrón general ya es fácilmente reconocible, lo que reduce el factor de sorpresa en ciertas escenas. En términos de impacto emocional, la película también tiene limitaciones. Aunque hay momentos de tensión y miedo, el enfoque está más en el suspense mecánico que en el desarrollo emocional profundo. Esto significa que, aunque el espectador puede sentirse tenso durante las escenas de peligro, es menos probable que experimente una conexión emocional duradera con los personajes o sus destinos. La ambición de expandir la mitología de la franquicia también tiene un efecto mixto. Por un lado, es interesante ver un intento de evolucionar la historia más allá de accidentes aislados. Por otro lado, esta expansión no siempre se integra de manera completamente coherente con las reglas ya establecidas en películas anteriores. Esto puede generar preguntas sin respuesta o inconsistencias en la lógica interna del universo. Otro aspecto que puede considerarse negativo es que algunas escenas dependen demasiado de la coincidencia extrema. Aunque esto es parte del estilo de la franquicia, en ciertos momentos puede sentirse forzado o poco realista, incluso dentro de los estándares de la saga. La acumulación de pequeñas casualidades necesarias para que ocurra una muerte puede resultar excesiva para algunos espectadores. A nivel de ritmo, aunque la estructura general funciona, algunos segmentos intermedios pueden sentirse ligeramente alargados. La construcción del suspense es importante, pero en ciertos momentos la película parece extender escenas más de lo necesario antes de llegar al punto de tensión principal. Esto puede afectar la fluidez general para algunos espectadores. En conclusión, Final Destination. Bloodlines es una película que funciona bien dentro de su propio género y dentro de la franquicia, pero que también muestra las limitaciones de una fórmula que ya ha sido utilizada varias veces. Sus puntos positivos incluyen una sólida construcción de tensión, creatividad en las muertes, buen uso de efectos visuales y un intento de añadir una dimensión más emocional a la historia. Sus puntos negativos se centran en la falta de innovación real, el desarrollo limitado de personajes, algunas incoherencias en la nueva mitología y la repetición estructural de la saga. En definitiva, es una entrega entretenida y técnicamente competente, pero más efectiva como continuación de una franquicia que como una reinvención del género. Para los fans del terror y de la saga, ofrece suficiente contenido para mantener el interés,
mientras que para los espectadores que buscan algo completamente nuevo, puede sentirse algo familiar y predecible en su desarrollo general. El formato físico, aunque menos dominante que en años anteriores, sigue teniendo un público fiel, especialmente entre coleccionistas y fans de la franquicia. Las ediciones en Blu-ray suelen incluir contenido adicional como escenas eliminadas, comentarios del director, análisis de las secuencias de muerte y making of centrados en los efectos visuales. Estos materiales extras son especialmente valorados en una saga donde el diseño técnico de las muertes es uno de los elementos más interesantes. La película Final Destination, Bloodlines, forma parte de una franquicia que, desde sus inicios, ha dependido mucho de la visión creativa de sus directores y guionistas para mantener coherencia dentro de un concepto muy específico: la muerte como una fuerza invisible que corrige cualquier alteración del destino. En este tipo de películas, el director y los escritores no solo cuentan una historia de terror, sino que construyen un sistema narrativo donde cada acción tiene consecuencias encadenadas. Por eso, entender el trabajo del director y del equipo de guión es clave para comprender cómo se desarrolla esta entrega dentro de la saga. En el caso de esta película, la dirección está enfocada principalmente en mantener el equilibrio entre el suspense visual y la claridad narrativa. El director tiene la tarea de convertir escenas cotidianas en secuencias cargadas de tensión, donde el espectador percibe que cualquier objeto puede convertirse en un elemento peligroso. Esto requiere un control muy preciso del ritmo, la cámara y la puesta en escena. A diferencia de otros géneros de terror que dependen de sustos repentinos, aquí la dirección se basa en la anticipación constante, lo que significa que cada plano debe estar cuidadosamente diseñado para guiar la atención del espectador hacia detalles específicos. El estilo de dirección en Final Destination, Bloodlines, sigue la tradición de la franquicia, donde los accidentes no ocurren de forma inmediata, sino que se construyen lentamente a través de pequeños eventos encadenados. El director debe asegurarse de que cada elemento dentro del encuadre tenga una función dentro de la secuencia general. Esto convierte cada escena en una especie de mecanismo de reloj, donde todo está a punto de activarse en el momento correcto. La precisión en la planificación es esencial, ya que cualquier error puede romper la lógica interna del accidente. Uno de los mayores retos del director en esta película es equilibrar el desarrollo de personajes con la construcción de tensión. Aunque la franquicia siempre ha priorizado las secuencias de muerte, en esta entrega hay un intento de profundizar un poco más en las relaciones entre los personajes, especialmente debido al concepto de líneas de sangre. Esto obliga a la dirección a dedicar más tiempo a escenas de interacción emocional, sin perder el ritmo del suspense. El resultado es una estructura donde la calma y el caos se alternan constantemente. En términos de puesta en escena, el director utiliza espacios cotidianos como principal herramienta de terror. Cocinas, calles, edificios, vehículos y entornos urbanos se convierten en escenarios potenciales de desastre. La cámara suele moverse de manera lenta y deliberada durante las secuencias de tensión, enfocándose en objetos aparentemente inofensivos que podrían desencadenar un accidente. Este tipo de dirección requiere una gran coordinación con el equipo de efectos visuales y el departamento de producción, ya que muchos de los elementos en pantalla están diseñados para interactuar entre sí de forma precisa. El guión de la película es otro elemento fundamental que define su estructura. Los escritores tienen la tarea de construir una historia que funcione como una cadena lógica de eventos, donde cada acción conduce inevitablemente a otra. En este tipo de narrativa, el guión no solo cuenta lo que ocurre, sino que establece las reglas invisibles del universo. En el caso de esta entrega, el concepto central de la línea de sangre introduce una nueva capa al sistema tradicional de la franquicia, ampliando la idea de que la muerte no solo persigue a individuos, sino también a sus descendientes. El equipo de guión debe equilibrar dos aspectos importantes:
la coherencia del universo y la sorpresa narrativa. Por un lado, las reglas de la muerte deben mantenerse consistentes con las películas anteriores, para no romper la lógica establecida. Por otro lado, cada escena debe ofrecer algún nivel de imprevisibilidad para mantener el interés del espectador. Este equilibrio es difícil de lograr, ya que la franquicia depende en gran medida de la anticipación del público, que ya conoce el tipo de estructura que va a ver. Uno de los elementos más importantes del guión es la construcción de las secuencias de accidente. A diferencia de otros tipos de películas, aquí el guión funciona casi como un diagrama técnico. Cada pequeño evento está escrito con precisión, indicando cómo un objeto se mueve, cómo interactúa con otro y cómo todo se encadena hasta el resultado final. Este nivel de detalle es esencial para que el equipo de producción y efectos visuales pueda recrear las escenas de manera creíble. El guión también tiene la función de desarrollar la tensión psicológica entre los personajes. A medida que los supervivientes comienzan a entender que están siendo perseguidos por la muerte, el diálogo se vuelve más tenso y cargado de paranoia. Los escritores utilizan conversaciones para mostrar cómo la confianza entre los personajes se va rompiendo gradualmente. Esto es importante porque el terror en la película no proviene solo de los accidentes, sino también del miedo constante a lo inevitable. En esta entrega, el concepto de Bloodlines introduce un cambio interesante en la escritura del guión. Los escritores intentan explorar la idea de que las consecuencias de un evento traumático pueden extenderse a través de generaciones. Esto permite añadir una dimensión más amplia a la historia, donde el conflicto no se limita a un grupo de personas en un momento específico, sino a una estructura familiar completa. Sin embargo, este tipo de expansión también presenta desafíos, ya que requiere explicar nuevas reglas dentro de un universo ya establecido. El diálogo en la película es funcional y directo, diseñado principalmente para avanzar la trama y explicar las reglas del mundo. En este tipo de cine, el guión no depende de conversaciones largas o complejas, sino de intercambios breves que mantienen el ritmo del suspense. Los escritores deben asegurarse de que la información importante se transmita sin detener la tensión de la narrativa. El trabajo conjunto entre director y guionistas es especialmente importante en esta película, ya que muchas escenas dependen de la sincronización perfecta entre lo escrito y lo visual. El guión puede describir una cadena de eventos, pero es el director quien decide cómo se presenta al espectador. Esto incluye el ángulo de cámara, la duración de cada plano y el ritmo del montaje. La colaboración entre ambos es lo que permite que las secuencias de muerte funcionen de manera efectiva. Otro aspecto importante del trabajo del director es la creación de suspense sin mostrar demasiado. En muchas escenas, el peligro no es visible de inmediato, sino que se sugiere a través de pequeños detalles. Esto obliga al espectador a observar atentamente el entorno, generando una sensación de ansiedad constante. El director utiliza el espacio fuera de campo y los movimientos de cámara para aumentar esta sensación de incertidumbre. El guión también debe equilibrar el número de personajes y sus muertes de manera estratégica. Cada personaje cumple una función dentro de la estructura narrativa, y su eliminación debe tener un impacto tanto visual como emocional. Esto significa que los escritores deben planificar no solo cómo muere cada personaje, sino también en qué momento ocurre dentro del desarrollo de la historia. En términos de ritmo narrativo, el director y los guionistas trabajan juntos para alternar momentos de calma con secuencias de alta tensión. Esta estructura es esencial para mantener al público enganchado, ya que el contraste entre normalidad y caos es uno de los elementos clave de la franquicia. Sin estos cambios de ritmo, el impacto de las escenas de muerte sería mucho menor. En conclusión, el trabajo del director y del equipo de guión en Final Destination, Bloodlines, es fundamental para mantener la identidad de la saga. Mientras se intenta introducir nuevos elementos narrativos, el director se encarga de transformar escenas cotidianas en experiencias de tensión visual
cuidadosamente construidas, mientras que los guionistas diseñan la estructura lógica de los eventos y las reglas del universo. Juntos crean una experiencia donde cada detalle tiene importancia y donde la sensación de inevitabilidad es constante. El resultado es una película que depende tanto de la precisión técnica como de la planificación narrativa, donde la colaboración entre dirección y escritura es lo que permite que la historia funcione como un sistema completo de suspense. Aunque puede no romper completamente con la fórmula tradicional de la franquicia, sí demuestra un esfuerzo consciente por expandir su mundo y mantener su relevancia dentro del cine de terror contemporáneo. La película Final Destination, Bloodlines, no solo depende de sus efectos visuales y sus secuencias de tensión para generar impacto, sino también de un elemento que muchas veces trabaja de manera invisible pero fundamental: la música y la banda sonora, BGM. En una franquicia como Final Destination, donde el miedo no proviene de criaturas o monstruos, sino de la anticipación de un accidente inevitable, la música cumple la función de guiar emocionalmente al espectador, aumentar la ansiedad y marcar el ritmo de cada secuencia sin necesidad de explicaciones verbales. El trabajo del compositor en esta película está orientado a crear una atmósfera constante de inquietud. A diferencia de otros géneros donde la música puede ser melódica o emocionalmente dominante, aquí la banda sonora funciona más como una capa de tensión continua. Desde los primeros minutos, la música establece un tono de alerta, incluso en escenas aparentemente normales. Este tipo de enfoque es característico de la franquicia. El espectador nunca debe sentirse completamente seguro, y la música ayuda a mantener esa sensación de amenaza latente. En términos de composición, la banda sonora de Final Destination, Bloodlines, utiliza principalmente elementos orquestales combinados con diseño sonoro moderno. Las cuerdas son una herramienta fundamental, especialmente los violines en registros agudos que generan una sensación de nerviosismo. Estos sonidos suelen acompañar momentos en los que la cámara se centra en objetos cotidianos que podrían convertirse en el detonante de una cadena de eventos peligrosos. La música no siempre es intensa, a menudo es sutil, casi imperceptible, lo que hace que el suspense sea más efectivo. Uno de los aspectos más importantes del trabajo del compositor es la sincronización con las secuencias de muerte. En esta franquicia, los accidentes no ocurren de forma repentina, sino que se construyen lentamente a través de una serie de pequeñas coincidencias. La música refleja este proceso mediante la acumulación progresiva de tensión. Al principio, los sonidos son mínimos, casi ambientales, pero a medida que la escena avanza, la intensidad musical aumenta gradualmente hasta llegar al momento del impacto. Esta técnica ayuda a guiar al espectador emocionalmente sin necesidad de diálogos. El uso del silencio también es una herramienta clave en la banda sonora. En muchas escenas, la ausencia de música es tan importante como su presencia. Cuando la música desaparece de repente, el espectador entiende intuitivamente que algo crítico está a punto de ocurrir. Este contraste entre sonido y silencio se utiliza para manipular la expectativa, creando momentos de máxima tensión justo antes de los eventos más importantes. El compositor también utiliza sonidos electrónicos y texturas industriales para reforzar la sensación de inestabilidad. Estos elementos se integran con la música orquestal para crear una mezcla híbrida que refleja el equilibrio entre lo cotidiano y lo perturbador. En muchas escenas, los sonidos metálicos, los pulsos bajos y los ruidos mecánicos forman parte de la partitura, lo que ayuda a conectar la música con los objetos del entorno. Esto es especialmente importante en una película donde los objetos físicos son la principal fuente de peligro. Otro elemento destacado de la banda sonora es el uso de motivos repetitivos. A lo largo de la película, ciertos patrones musicales se repiten en diferentes variaciones, especialmente en las escenas donde la muerte está observando o acercándose. Estos motivos funcionan como una especie de firma sonora del destino, una señal auditiva que indica que la tensión está aumentando.
Aunque el espectador no siempre lo note conscientemente, estos patrones ayudan a crear una sensación de continuidad y fatalidad. En las escenas de apertura o presentación de personajes, la música suele ser más ligera, pero nunca completamente relajada. Incluso en momentos de aparente normalidad, el compositor introduce pequeñas disonancias o notas sostenidas que generan incomodidad. Esto es importante porque la franquicia depende del contraste entre la vida cotidiana y el caos repentino. Si la música fuera completamente tranquila al inicio, el impacto del peligro posterior sería menor. El diseño musical también juega un papel importante en la caracterización de los personajes. Aunque no hay temas musicales completamente individualizados para cada uno, sí existen variaciones de intensidad y textura que acompañan a ciertos personajes en momentos clave. Por ejemplo, los personajes más conscientes del peligro suelen estar acompañados por música más tensa y fragmentada, mientras que aquellos que aún no han comprendido la situación tienen una música más estable, aunque siempre con un subtexto inquietante. En las secuencias de muerte, la música se convierte en un elemento narrativo casi tan importante como la imagen. Cada pequeño movimiento del entorno puede estar acompañado por un cambio en la partitura, un crujido, una vibración o un desplazamiento de objeto puede ser reforzado por un golpe musical o un aumento de tensión en las cuerdas. Esta sincronización entre sonido e imagen es lo que hace que las escenas sean tan efectivas desde el punto de vista del suspense. El compositor también utiliza técnicas de anticipación musical. Esto significa que la música a menudo predice lo que va a ocurrir antes de que suceda en pantalla. Por ejemplo, un aumento gradual de intensidad puede indicar que un accidente está a punto de activarse, incluso si el espectador aún no ve el peligro directamente. Esta técnica es esencial en una película donde el suspense depende de la espera. En algunos momentos, la banda sonora incorpora elementos casi abstractos, como sonidos invertidos, ecos prolongados o capas de ruido ambiental distorsionado. Estos elementos no buscan ser musicales en el sentido tradicional, sino crear una sensación psicológica de incomodidad. El objetivo es que el espectador sienta que algo no está bien incluso antes de que ocurra cualquier evento visible. El trabajo del compositor también está estrechamente relacionado con el montaje de la película. Muchas transiciones entre escenas están diseñadas en función de cambios musicales. Un crescendo puede coincidir con un corte abrupto, mientras que una disminución de intensidad puede acompañar una escena más calmada después de un momento de tensión. Esta relación entre música y edición es fundamental para mantener el ritmo general de la película. En el contexto general de la saga, la música de Final Destination, Bloodlines mantiene la identidad sonora establecida en entregas anteriores, pero también introduce variaciones modernas en la producción. Esto incluye un uso más refinado del diseño sonoro digital, una mezcla más limpia entre orquesta y elementos electrónicos, y una mayor atención a los detalles espaciales del sonido. Esto hace que la experiencia sea más inmersiva en comparación con películas anteriores. Otro aspecto importante es cómo la música refuerza el tema central de la película, la inevitabilidad del destino. A través de repeticiones, patrones y acumulaciones de tensión, la banda sonora transmite la idea de que todo está avanzando hacia un punto inevitable. No hay verdaderos momentos de descanso emocional, solo pausas temporales antes de que la tensión vuelva a crecer. Este enfoque musical refuerza el concepto filosófico de la franquicia. El compositor también utiliza la música para manipular la percepción del tiempo. En algunas secuencias, la música se estira o se fragmenta para hacer que un momento parezca más largo de lo que realmente es. Esto es especialmente efectivo en escenas donde un objeto está a punto de desencadenar un accidente. El tiempo parece ralentizarse y la música contribuye a esa sensación de dilatación psicológica.
En conclusión, la banda sonora y el trabajo del compositor en Final Destination, Bloodlines, son elementos esenciales para construir la experiencia de suspense característica de la franquicia. La música no solo acompaña las imágenes, sino que las estructura emocionalmente, guiando al espectador a través de un estado constante de tensión, anticipación y ansiedad. El uso de cuerdas, sonidos electrónicos, silencios estratégicos y motivos repetitivos convierte la banda sonora en una herramienta narrativa clave. Más que una simple acompañante, la música actúa como una representación sonora del destino mismo, invisible, constante y siempre presente, incluso cuando parece que no está ocurriendo nada. El final de la película Final Destination, Bloodlines, mantiene la esencia clásica de la franquicia, la sensación de que, aunque los personajes intenten comprender o incluso desafiar las reglas de la muerte, el destino siempre encuentra una forma de equilibrar lo que ha sido alterado. El desenlace no se basa únicamente en una resolución clara o en una victoria definitiva de los protagonistas, sino en una mezcla de tensión, ambigüedad y fatalismo, donde cada decisión tomada durante la historia conduce inevitablemente a un cierre inquietante. A medida que la película se acerca a su final, los personajes supervivientes ya han comprendido que la muerte no actúa de manera aleatoria, sino siguiendo un patrón estructurado que intenta corregir el hecho de que ellos hayan sobrevivido a un evento que no debían haber evitado. En este punto, el concepto de Bloodlines se vuelve más importante, ya que la amenaza no solo recae sobre los individuos que escaparon del accidente inicial, sino también sobre sus conexiones familiares. Esta revelación cambia completamente la perspectiva del grupo, porque ya no se trata solo de salvarse a sí mismos, sino de entender que sus decisiones han afectado a otras generaciones. El clímax del final se construye alrededor de una serie de eventos interconectados donde los personajes intentan romper el ciclo. Algunos creen que, si logran interrumpir la cadena de causas y efectos, podrán engañar a la muerte. Otros aceptan que no hay salida real y que lo único que pueden hacer es retrasar lo inevitable. Esta división entre esperanza y resignación es uno de los elementos más importantes del desenlace, ya que refleja el conflicto central de toda la franquicia. La lucha humana contra una fuerza que no puede ser comprendida ni controlada. En las escenas finales, el ambiente se vuelve cada vez más inestable. Los objetos cotidianos, que a lo largo de la película han sido los principales instrumentos del destino, comienzan a comportarse de manera cada vez más impredecible. La tensión se construye lentamente a través de pequeños detalles, un movimiento incorrecto, un fallo mecánico, una coincidencia desafortunada. El espectador es llevado a anticipar que cualquier cosa puede ser el detonante final, y esa incertidumbre es lo que sostiene la intensidad del clímax. Uno de los elementos más importantes del final es la manera en que la película juega con la percepción del control. Los personajes creen que han identificado patrones o reglas que podrían permitirles sobrevivir, pero cada intento de intervención solo parece reorganizar el orden de los eventos. Esto refuerza la idea de que la muerte no es derrotada, sino que se adapta. Incluso cuando los personajes toman decisiones correctas, el resultado final sigue siendo trágico o incompleto. El desenlace también profundiza en la carga emocional del concepto de línea de sangre. A diferencia de entregas anteriores, donde las víctimas eran individuos aislados, aquí el final sugiere que las consecuencias del accidente original han contaminado toda una red familiar. Esto crea una sensación de destino heredado, donde los personajes no solo luchan por su propia supervivencia, sino también por la de personas que ni siquiera estaban presentes en el evento inicial. Esta idea añade una dimensión más trágica al final, porque convierte la supervivencia en algo moralmente complejo. En el momento culminante, la película presenta una secuencia de caos controlado donde múltiples elementos del entorno comienzan a fallar simultáneamente. Este tipo de escena es característico de la franquicia, pero en esta entrega se intensifica debido a la acumulación previa de tensión.
El montaje alterna entre diferentes personajes en peligro, mostrando cómo cada acción afecta indirectamente a otra. Esto crea una sensación de inevitabilidad absoluta, como si todas las piezas ya estuvieran en movimiento hacia un resultado que no puede evitarse. El final evita dar una solución definitiva. Aunque algunos personajes logran sobrevivir a los últimos eventos, la película deja claro que la amenaza no ha desaparecido por completo. Este tipo de cierre es coherente con la filosofía de la saga, donde la muerte no es un enemigo que se puede derrotar, sino una fuerza que solo se puede retrasar temporalmente. La supervivencia, por lo tanto, no es una victoria real, sino una pausa en un ciclo que continúa. Uno de los aspectos más importantes del final es su ambigüedad. La película no explica completamente si las reglas del Bloodline han sido comprendidas o si simplemente han sido malinterpretadas por los personajes. Esto deja al espectador con preguntas abiertas sobre el verdadero alcance de la maldición. Esta ambigüedad es intencional, ya que refuerza la idea de que el destino no puede ser completamente entendido por los seres humanos. El impacto emocional del final también proviene de la pérdida acumulada durante toda la película. Cada muerte previa ha ido reduciendo la estabilidad del grupo, y para el momento del desenlace, los personajes restantes ya están psicológicamente agotados. Esto hace que el final no solo sea una secuencia de eventos físicos, sino también un colapso emocional. La tensión acumulada se libera en forma de desesperación y resignación. En términos narrativos, el final de Final Destination, Bloodlines, también sirve como una continuación abierta para futuras historias dentro del mismo universo. La idea de que la muerte puede extenderse a través de generaciones deja espacio para nuevas interpretaciones y posibles secuelas. El final no cierra completamente el ciclo, sino que lo expande, sugiriendo que el patrón puede repetirse en otros contextos o con otras familias. Otro elemento clave del final es la forma en que se resuelve el tema del control humano frente al destino. A lo largo de la película, los personajes intentan constantemente intervenir, modificar o anticipar los eventos para salvarse. Sin embargo, el desenlace demuestra que estas intervenciones solo alteran la forma en que ocurre el resultado, no el resultado en sí mismo. Esto refuerza el mensaje central de la franquicia: el destino no se puede cambiar, solo retrasar. La puesta en escena del final también juega un papel importante en su impacto. El uso de espacios cerrados, objetos cotidianos y movimientos de cámara controlados contribuye a crear una sensación de claustrofobia y inevitabilidad. El espectador siente que no hay salida posible, ya que cada elemento del entorno parece formar parte del mecanismo del destino. En los últimos momentos de la película, el tono se vuelve más silencioso y contenido, lo que aumenta la tensión emocional. La reducción del sonido y la música refuerzan la sensación de que el desenlace ya está decidido. Este uso del silencio es una herramienta narrativa importante, ya que permite que el espectador se enfoque completamente en los últimos movimientos de los personajes. El final también deja abierta la interpretación sobre la verdadera naturaleza de la maldición. No queda completamente claro si se trata de una fuerza sobrenatural consciente, de un mecanismo universal o de una estructura inevitable del universo. Esta falta de explicación definitiva es parte del estilo de la franquicia, que siempre ha preferido sugerir más que explicar. En conclusión, el final de Final Destination, Bloodlines, es una combinación de tensión, ambigüedad y fatalismo que refuerza los temas centrales de la saga. No ofrece una resolución completa ni una sensación de victoria definitiva, sino una continuación del ciclo de inevitabilidad que define toda la franquicia. El desenlace deja al espectador con la idea de que, aunque los personajes hayan intentado comprender o resistir el destino, este siempre encuentra una forma de reorganizarse. La línea de sangre amplía este concepto a un nivel más profundo, sugiriendo que las consecuencias de un solo evento pueden extenderse mucho más allá de lo esperado, afectando generaciones enteras. Uno de los aspectos más interesantes que se pueden analizar es cómo la película redefine la idea central de la franquicia.
la muerte como una fuerza invisible que corrige el orden natural de las cosas. En entregas anteriores, esta fuerza se enfocaba principalmente en individuos que habían escapado de un accidente. Sin embargo, en esta película, el concepto se amplía hacia una estructura más grande y compleja, donde la supervivencia de una persona afecta a toda una red familiar. Esto introduce una dimensión más profunda al concepto de destino, ya que sugiere que las consecuencias no son solo individuales, sino también hereditarias. Este cambio no solo afecta la narrativa, sino también la forma en que el espectador percibe el peligro. Antes, la amenaza estaba limitada a un grupo específico de personas. Ahora, la idea de peligro se extiende más allá, creando una sensación de inseguridad más amplia. Esto refuerza el miedo psicológico, ya que el espectador no solo teme por los personajes principales, sino por la posibilidad de que cualquier conexión familiar pueda convertirse en un punto de vulnerabilidad. Otro elemento importante es el enfoque psicológico del terror. A diferencia de otros géneros donde el miedo se basa en lo visible o lo sobrenatural directo, esta película se centra en la ansiedad anticipatoria. El verdadero horror no es el accidente